Vamos a entregar nuestras mentes, a unir nuestras mentes. Cerramos los ojos. En la quietud escucho la palabra de Dios. Hoy no vamos a decir palabras, simplemente cerramos los ojos con ese propósito. En la quietud escucho la palabra de Dios. Aprovechando además que hoy no es tan largo, bueno, uno no sabe lo que vaya a salir, pero bueno, 2 minuticos y nos repetimos. En la quietud escucho la palabra de Dios. Yo les aviso. En la quietud escucho la palabra de Dios. Abrimos los ojos. Estamos en el capítulo 31, el último capítulo del curso, que es la visión final. La semana pasada nos dijo que todo lo que nosotros recorremos lo caminamos con Cristo y Cristo es nuestro hermano. ¿Ustedes se acordaron, aunque sea en un momento de esta semana, de haber tenido a alguien al lado y pensar, estoy caminando con Cristo? Eso es bonito. Y terminó el último párrafo diciendo, unidos podéis recordar y aceptar vuestra herencia común. Acuérdense que si nosotros en este plano recordamos quiénes somos, vamos a recordar nuestra herencia, o sea, todos los contenidos que van a dar forma aquí. O sea, eso es una motivación. Si nosotros aceptamos nuestra herencia de abundancia, de paz, de alegría, de gratitud, de perseverancia, de consistencia, de fortaleza, así vamos a vivir y vamos a traer a nuestra vida lo que nos demuestre lo mismo. Entonces es importante reconocer la herencia que somos. Eso es como recordar quién soy, implica que recuerdo lo que soy y lo que tengo, que es lo mismo, ¿no? Entonces dice, necesitas recordar tu herencia para tener el sueño feliz. Unidos podéis recordar y aceptar vuestra herencia común. Solos se os niega a ambos. Sí, claro, si yo me veo como que yo tengo, es imposible, es que ese es el punto, es que es imposible que yo vea que yo tengo mi herencia y otra persona no, porque la herencia es porque soy hijo del Padre y somos iguales. Entonces, cuando creo que yo tengo mi herencia, pero otro no, yo me la estoy quitando. Pero también es bien interesante esto,
Yo en psicoterapia he visto muchísimos casos que la persona ha aumentado su nivel de conciencia, pero todavía necesita, o sea, necesita todavía perdonar ciertas ideas y una de las ideas muy, muy comunes es la tentación de que en mí está la paz, pero esa persona no. O sea, me da lástima lo que le está ocurriendo, me da lástima, yo creo que no puede con eso. En fin, empezamos a verlos a los demás como si les faltara esa herencia divina, ¿no? Como si Dios los hubiera abandonado en ese momento. Entonces, eso es una oportunidad para perdonar ese concepto de diferencia, porque acuérdense que el ego utiliza la espiritualidad y el aumentar el nivel de conciencia para creerse especial y diferente, porque todo lo ve de esa manera. Por eso tenemos que estar pendientes de eso. Acuérdense que un curso de milagros es siempre igual, en el sentido de que estamos viviendo nuestra vida percibiendo y al darnos cuenta de lo que estamos percibiendo y nos vamos a dar cuenta cuando se nos va la paz, cuando nos angustiamos, cuando estamos tristes, cuando tenemos lástima, cuando tenemos rabia, con todas esas emociones es que nos damos cuenta de una percepción equivocada. Esa percepción equivocada es gracias al regalo que me trajo mi hermano que me lo está mostrando en ese espejo. Entonces, ¿qué es lo que nos invita Jesús para nuestra liberación? Estamos mirando afuera, ok, estabas mirando afuera, cuando ya no te sientes en paz, te detienes y ahora a mirar para adentro. O sea, primero es así y después miramos para acá. ¿No está claro acaso que mientras sigas insistiendo en ser líder o seguidor, pensarás que caminas solo sin nadie a tu lado? Este es el camino que no conduce a ninguna parte, pues no se te puede otorgar la luz mientras camines solo, de modo que no puedes ver por dónde vas. Esto produce confusión y una interminable sensación de duda a medida que te tambaleas solo de un lado a otro en la oscuridad. ¿Qué es lo que dice? Ese reconocimiento de la herencia que somos es una luz, esto es como una metáfora que alumbra el camino por donde vamos pasando. Es decir, que nosotros estamos viviendo nuestra experiencia del día de hoy, que es el único momento real, y entonces nos dice, el que lo vivas con oscuridad es porque te has negado de que tu hermano está contigo, de que el Cristo está allí. Entonces, la luz es como verle, aunque nosotros no tengamos aquí la percepción de conjunto, si esa luz nos va a iluminar el camino, vamos a verlo todo como más amoroso, como en más paz, porque sabemos que si hay una sabiduría que está guiando sus pasos. Esa es la iluminación. Pero no solamente alumbra mi camino, sino el de todos. Esto nos da mucha paz. Esto nos da mucha paz. Acordarnos de que los demás están en Dios también, de que Dios jamás los ha abandonado, porque nosotros tenemos, a ver, mm, mucha gente a la que queremos, ¿no? Obviamente, y esa es la importante en la que nosotros, la que nos mueve más. Son esos personajes del sueño que tienen un papel primordial para que nos muevan y observemos el error que está en nosotros. Entonces, por eso es que dicen, mientras no veas el Cristo en tu hermano, te va a producir confusión y una interminable sensación de duda. ¿Estará haciendo bien? Yo no sé si estoy haciendo bien, a que sí. ¿Quién no ha pensado en un momento, yo he tenido que hacer esto, yo he tenido que decir esto, no sé qué? De alguna manera estoy pensando que lo que dije, lo que hice, estaba aparte de Dios. En cambio, si yo estoy en Dios. Espíritu Santo, ilumíname lo que voy a decir o lo que no voy a decir. Me quedo tranquilo de lo que yo vaya a opinar. Ya no tengo duda porque yo entregué mi mente antes. Entonces ya no cuestiono lo que ocurrió. Sin embargo, estas no son más que apariencias de lo que es la jornada y de cómo se tiene que recorrer. Pues hay alguien, en mayúscula, a tu lado que ilumina tu camino, de modo que puedas dar cada paso con certeza y sin ninguna duda con respecto a qué camino seguir. Tener los ojos vendados
puede ciertamente negarte, mas no puede hacer que el camino en sí sea oscuro. Y aquel que viaja contigo tiene la luz. Entonces empieza esto que está muy claro, muy, muy claro. Dice, los que se acusan a sí mismos. O- Este primer párrafo lo voy a leer completo porque se entiende es completo. Solo los que se acusan a sí mismos pueden condenar. Antes de tomar una decisión de la que se han de derivar diferentes resultados, tienes que aprender algo y aprenderlo muy bien. Aquí nos van a dar una lección para que nosotros la aprendamos muy bien. Y tiene que llegar a ser una respuesta tan típica para todo lo que hagas que acabe convirtiéndose en un hábito. De modo que sea tu primera reacción ante toda tentación o suceso que ocurra. Aprende lo siguiente y apréndelo bien, pues con ello la demora en experimentar felicidad se acorta por un tramo de tiempo que ni siquiera puedes concebir. Acuérdense que todo esto está hecho para que tengamos el sueño feliz, no nos perdamos el norte. El objetivo de un curso de milagros es que seamos felices, es que tengamos un sueño feliz. Y solamente se puede tener un sueño feliz cuando perdonamos las ilusiones, cuando perdonamos lo que no es verdad. Entonces, nos dice, vas a aprender esto, lo vas a repetir, más o menos como lo que ahora estábamos hablando de cómo se hace un hábito. Uno primero empieza haciéndolo conscientemente. A ver, estoy haciéndolo como antes. No, me detengo, elijo de nuevo, lo hago de este modo y llega un momento que va a ser la manera de responder ante ciertos estímulos. Dice, aprende lo siguiente y apréndelo bien, pues con ello la demora en experimentar felicidad se acorta por un tramo de tiempo que ni siquiera puedes concebir. Y nos dice la lección que tenemos que aprender. Nunca odias a tu hermano por sus pecados, sino únicamente por los tuyos. Sea cual sea la forma que sus pecados parezcan adoptar. Lo único que hacen es nublar el hecho de que crees que son tus pecados y por lo tanto que el ataque es su justo merecido. Lo que tenemos que aprender es que, como nos dice, que hay una tentación. Acuérdense que para un curso de milagros la tentación es el sostener que una ilusión es verdad, o sea, que mi juicio es verdad. Ante toda tentación o suceso que ocurra ante toda, no ante alguno, sino ante toda, aprende lo siguiente y apréndelo bien, pues con ello la demora en experimentar felicidad se acorta por un tramo de tiempo que ni siquiera puedes concebir. Eso es un recordatorio para nosotros. Nunca odias a tu hermano por sus pecados, sino únicamente por los tuyos. Eso es una cosa, como yo les digo, ocurre un suceso, un hecho, unas palabras, nos dijeron algo, lo que sea. El ego de una vez va a señalar afuera. Entonces nosotros pedimos la gracia de acordarnos de que cuando vayamos a señalar al otro, nos acordemos, nos lo digamos internamente. Nunca odio a mi hermano por sus pecados, sino únicamente por los míos. Y ahí de una vez quitamos el foco en lo que parece ser el exterior y quitamos el foco en lo que parece que hizo mi hermano y nos vamos donde realmente está el error, que es en nuestra mente. O sea, fíjense que aquí nos está diciendo que no se equivocó. Aquí no estamos diciendo que no fue amable. Aquí no estamos diciendo que no robó. Aquí no estamos diciendo nada de que no hizo lo que parece que hizo. No, pero lo que me molesta es mío. Nunca odias a tu hermano por sus pecados, sino únicamente por los tuyos. De una vez ya, y nos vamos a nosotros y ahí permitimos que haya el milagro. Si no nos vamos a nosotros y seguimos señalando, el milagro jamás se va a dar.
Y entonces, como si nosotros la decisión que estamos tomando es que el error es del otro, que el pecado es del otro, eso es una decisión que va a dar resultados. Me voy a condenar a mí mismo. Lo voy a condenar a él y a mí mismo. Fíjense cómo empieza. Solo los que se acusan a sí mismos pueden condenar. Entonces, cada vez que he condenado a alguien, o en este momento estoy condenando a alguien, me está mostrando algo de mí que está pendiente que yo lo vea de otra manera en mí. Solo los que se acusan a sí mismos pueden condenar. O sea, yo estoy acusando a esta persona porque me acuso a mí mismo. Antes de tomar una decisión de la que se han derivar diferentes resultados, fíjense cómo aquí en este plano ese tipo de juicios dan consecuencias, dan resultados. El budismo lo llamaría karma, aquí lo llama una deformación de la ley de causa y efecto de aquí del sueño, porque dice que las leyes de Dios aquí no pueden aplicarse directamente y tienen una deformación, ¿no? Entonces, es una cuestión de inevitable, porque el juicio, la culpa va a pedir castigo, es una ley del sueño infeliz, no del sueño feliz, del sueño infeliz. Antes de tomar una decisión de la que se han de derivar diferentes resultados, tienes que aprender algo y aprenderlo muy bien. Tienes que llegar a ser una respuesta tan típica para todo lo que hagas que acabe convirtiéndose en un hábito. O sea, lo empezamos a aplicar a todos sin excepciones. Acuérdense que el ego va a tener excepciones. A esto sí se lo aplico y a otras no. ¿Ok? No, aquí te dice a todo, a todo, a todo. Para un montón de veces en el día. Se van a acordar de mí el montón de veces en el día que tenemos que hacer. Porque ese tú no es solamente una persona. Ese tú puede ser un gobierno, ese tú puede ser el mundo, el país, la ciudad, el edificio, el clima. Hay muchísimos tú. O sea, hay muchísimos a lo que podemos señalar como culpables. Entonces, y tiene que llegar a ser una respuesta tan típica para todo lo que hagas que acabe convirtiéndose en un hábito, de modo que sea tu primera reacción ante toda tentación o suceso que ocurra. Aprende lo siguiente y apréndelo muy bien, pues con ello la demora en experimentar felicidad se acorta por un tramo de tiempo que ni siquiera puedes concebir. Nunca odias a tu hermano por sus pecados, sino únicamente por los tuyos. Sea cual sea la forma que sus pecados parezcan adoptar. Lo único que hacen es nublar el hecho de que crees que son tus pecados y por lo tanto que el ataque es su justo merecido. Entonces aquí empieza a explicar. Hay una de las lecciones que dice, piensa si tú te condenarías a ti mismo. Cada vez que veas un error que hizo tu hermano, pregúntate si tú te condenarías a ti mismo por eso. Pero aquí él lo explica. Dice, ¿por qué iban a ser sus pecados pecados? ¿Por qué iban a ser sus pecados pecados? A no ser que creyeras que esos mismos pecados no se te podrían perdonar a ti. Aquí está utilizando la palabra pecado con dos significados diferentes. ¿Por qué iban a ser sus pecados pecados? El primer pecado se refiere como a los pecados que hemos aprendido, digamos, de la iglesia. El no robar, el no sé qué, el montón de pecados que ya uno más o menos se le puede imaginar, ¿no? No le faltes el respeto a nadie, no digas esto, no robes, no mates, no tal. Ok, pero un curso de milagros explica que el concepto de pecado es que es imperdonable, que merece castigo y que ese es el juicio de Dios. O sea, si hiciste esto, mereces castigo, ¿ok? Entonces realmente aquí el primer pecado es como error y el segundo es como imperdonable hasta por Dios. ¿Por qué iban a ser sus pecados pecados? A no ser que creyeras que esos mismos pecados no se te podrían perdonar a ti. O sea, si creo
que esa persona, no sé, hizo algo por lo que Dios no lo va a perdonar, entonces yo tengo que pensar, Dios no me perdonaría si yo hago eso. Entonces realmente yo estoy proyectando en él un juicio equivocado con respecto a Dios, que entonces me está mostrando el temor que yo le tengo a Dios, entre otras cosas. ¿Por qué iban a ser sus pecados pecados, a no ser que creyeras que esos mismos pecados no se te podrían perdonar a ti? ¿Cómo iba a ser que sus pecados son reales, a no ser que creyeras que constituyen tu realidad? ¿Entienden? O sea, lo que yo digo, esta persona, no, o sea, como, o sea, Dios no lo va a perdonar por eso. Obviamente, es obvio, tengo que ver que hay un montón de cosas en mi vida de las que yo creo que son imperdonables por Dios. O sea, no hago ciertas cosas no desde el amor, sino desde el miedo. O sea, Dios no lo estoy conociendo y no estoy aceptando el amor que a mí Dios me tiene. No estoy aceptando que Dios no condena. Yo estoy proyectando esa idea de desconocimiento y de no aceptar mi herencia amorosa y la estoy viendo en el juicio que yo estoy haciendo acerca de los pecados del otro. Fíjense, por eso no nos está diciendo que el otro no cometa pecados, que no cometa errores, pero que miremos todos los, cómo nos está mostrando a nosotros mismos, lo que nosotros pensamos que no es perdonable. Si nosotros, por ejemplo, el otro es nuestro espejo, total, total. Mire, si una persona, uno dice, bueno, a ver, se robó, vio que a alguien se le cayó una moneda, la agarró y se la metió en el bolsillo y no se la dio. Si uno dice, ay, Dios mío, ¿cómo no va, cómo nos la va a devolver? No sé qué. Obviamente que una persona que se siente en abundancia devuelve la moneda, por supuesto. Y le dice, mira, se te cayó una moneda, por supuesto. Pero si una persona se la mete en el bolsillo y uno la va a condenar, ¿qué es lo que uno va a decir? O sea, si yo hago cualquier cosa, Dios me va a castigar. De pronto uno ve una moneda y dice, bueno, no, Dios sí se lo perdona. Ah, bueno, si yo me agarro una moneda, voy a estar tranquilo de que Dios me lo va a perdonar. Pero cualquier otra cosa, estoy proyectando la idea que yo merezco perdón, que merezco castigo. Entonces tenemos que ver cuáles son las cosas en las que nosotros, como en automático, decimos ese, le va a caer la ira divina. Obviamente, si yo hago eso, estoy seguro que a mí me va a caer la ira divina. Si yo creo que a mí me va a caer la ira divina, le estoy dando a Dios una personalidad, se la estoy inventando y bastante iracunda y bastante amargada y bastante, o sea, no es amoroso, no entiende, él no está entendiendo que esa persona lo que está es confundida, que no se acuerda quién es, que tiene una conciencia de carencia, que tiene angustia, como dice el curso, aquel que, que tiene miedo es cruel. ¿Cómo iba a ser que sus pecados son reales, a no ser que creyeras que constituyen tu realidad? ¿Y por qué los atacas por todas partes si no fuera porque te odias a ti mismo? Entonces, fíjense que siempre cuando estamos criticando a alguien es de un dolor nuestro, siempre, desde un miedo nuestro, porque si no, fuéramos amorosos igual que el Padre. Esa persona está en su proceso. Parece que me quitó algo, pero Dios me lo provee porque Dios sigue siendo mi proveedor. Entonces ya ahí, fíjense, vamos a imaginar que alguien llega y, y se roba este bolígrafo, que toda la vida me han gustado los bolígrafos y se han llevado más bolígrafos de mi casa que para qué. Yo no sé si son a veces a propósito o no, habrá sido de todo, pero bueno, en fin. Si yo creo que porque esa persona se lleve el bolígrafo significa que yo no voy a tener más bolígrafos que me gusten, realmente no estoy odiando a esa persona porque se llevó mi bolígrafo. Estoy odiando la idea de que de que mi abundancia se la llevó. ¿Quién tiene el error mental? Yo. No me está diciendo que me deje llevar el bolígrafo. ¿Me entiendes? Yo puedo decir, dame el bolígrafo. Te lo está llevando, pues se te está olvidando. No sé si se le está olvidando, se está haciendo el loco, pero dame mi bolígrafo, no pasa nada. Pero ya es sin juicio y con paz y tal, que se lo llevó, bueno, si quiero llamar, llamo. O sea, no se está refiriendo a lo que hagamos nosotros en la forma que creemos que pueda ser más útil, pero está diciendo el significado que le damos. Entonces, claro, yo odio a esa persona miren, les voy a dar un buen ejemplo.
Hoy hablé con una persona, hoy mismo, y me dice, mira, que estoy desde hace como 30, 40 días realmente súper enfadada y tal y qué sé yo, porque yo estaba viviendo alquilada, me mudé, y claro, cuando uno se va cuando uno alquila algo, uno da una fianza. Dice, en ese apartamento la fianza era de 2 meses de alquiler. Esa fianza yo en su momento se la entregué en efectivo y dice, bueno, yo fui confiada y yo no le pedí un papelito, un recibo de que me entregó ese dinero. Total, que ahora yo me salí y la persona me dice que yo no le entregué la fianza. Y, y estoy, bueno, sumamente enfadada, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto y tal. Eso es súper entendible. Dice, no tengo cómo demostrar porque el papelito lo tiré. Yo, claro, como yo pienso que yo no haría eso, o sea, a mí me dan un dinero y a mí no me queda papel, pero yo me voy a acordar y yo en eso no, eso me parece que es una forma de robar y tal y qué sé yo. Vale, yo no voy a decir, obviamente, es como una forma de robar, al menos que la persona tenga amnesia. O sea, fíjense que no tenemos que decir, no, no, o sea, yo no sé, yo no conozco a esa persona, yo no sé si realmente no se acuerda o se está haciendo loco, o tampoco sé si es que no le dejó el piso en buenas condiciones y necesita la fianza, pero eso no fue lo que le dijo. O sea, que en esos casos le dicen, no, yo voy a utilizar la fianza para pintar, para cambiar el sofá o lo que sea, pero no le estaba diciendo eso, sino simplemente que no le dio ninguna fianza. Ok, entonces, según va dando la vuelta, es el significado de, por supuesto, de injusticia, de que estoy siendo tratado injustamente. Esto no significa, ella sí se dio ya cuenta del aprendizaje que la próxima vez, todo por escrito, en este mundo hay que hacer las cosas como realmente uno piense que fabrique menos problemitas, ¿me entienden? O sea, esto es así, uno va haciendo las cosas más por el libro. Entonces, vale, pero es el creer de alguna forma que ese dinero no le va a llegar más. O sea, es como la economía, como se ve desde la conciencia de carencia de que 2 más 2 es 4, sin pensar que eso ya, o sea, puedo llamar a un abogado, puedo hacer todo, yo no estoy diciendo que no se haga, pero que estoy sufriendo por la idea de que a mí Dios me está abandonando por esto y que ese dinero no me va a regresar por ninguna otra fuente. ¿Me entienden? Entonces, claro, me estoy condenando a mí, es una manera, es un autoconcepto el que duele. ¿Entiendes? Lo que duele es el autoconcepto, es el desespero. Y ahora, oye, yo estaba contando con ese dinero porque con eso iba a comprar un escritorio y no sé qué, que no sé cuánto, porque tienes que pensar que tu proveedor te ha abandonado, en vez de pensar que el escritorio ese que quieres puede salir de mil maneras. Entonces, bueno, eso fue muy bonito porque solo hablamos en la mañana y ahora en la tarde no le he respondido porque no he tenido tiempo, pero tenía un mensaje de que no me vas a creer, me acaban de llamar que me daban el trabajo que estaba buscando. Entonces, fíjense, ya, obviamente no sé qué trabajo porque no hablamos de eso, pero si está contenta significa porque le van a pagar más. Ya está resuelto el problema económico. Eso es. Cuando uno suelta, no es que no hizo esto la persona, lo que es que no voy a tener las consecuencias de lo que yo estoy creyendo que va a tener en mi vida lo que hizo esas personas. ¿Me entiendes? Me pongo en el foco de mí, ¿quién soy yo? Yo estoy sufriendo por el significado que le estoy dando. Estoy sufriendo por los resultados que pienso que eso va a tener en mi vida. Como dicen en las lecciones, mira todos los desenlaces de esa situación que se te están ocurriendo. Todos son tus propios inventos. Entonces ocurre algo y de una vez el ego se nos va al futuro y dice esto va a traer tales cosas, esto va a traer tales cosas, esto va a traer... Y curiosamente, cada vez que decretamos, como esto pasó, ahora no voy a tener dinero para esto, ahora no voy a poder hacer esto, ahora no voy a poder hacer esto, ahora no voy a poder hacer esto, nada de eso es verdad. Pero si yo me convenzo de que eso es así, así voy a actuar, así voy a atraer, y el ego va a estar muy contento porque tuvo razón. Y después, cada vez que yo vea que no logro tener el escritorio que quería, ¿es por quién? Por culpa de la señora, que no me devolvió ese dinero.
Como estoy diciendo, busquen el abogado, busquen los defensores de los alquileres, no sé cómo se llaman estas instituciones, no sé. Debe haber algo que proteja un poco eso. De pronto, si no hay nada por escrito, no hay mucho que hacer, no lo sé. Pero bueno, más allá de eso, el punto es eso, ver todos los desenlaces que se están poniendo y darme cuenta que son mis propios inventos y que cada desenlace más exagerado que otro me está mostrando quién creo que soy yo, si tengo mi herencia o no. Entonces, cada vez que me estoy creyendo ese desenlace, no, esa no es mi herencia. Mi herencia es que yo estoy, bueno, pues con más mala suerte que volverlo a decir, por ejemplo. Entonces, ese es eso es lo que nos pide el curso. ¿Cómo iba a ser que sus pecados son reales? A no ser que creyeras que constituyen tu realidad. Fíjense. Esa señora me robó todo mi dinero y entonces ahora no voy, no sé qué. Tú estás creyendo que esa es tu realidad. ¿Y por qué los atacas por todas partes si no fuera porque te odias a ti mismo? Eso es un odio a nosotros mismos. El creer, ¿cómo vamos a amar una versión de todos creemos? Entonces, claro, como odiamos esa versión em, separada, la intentamos tapar con el autoestima del mundo, que viene a ser como una curita que tapa el odio de creer que estamos separados de Dios, esa angustia y no sé qué. ¿Eres acaso tú un pecado? Fíjense cómo nos trae a esto. Es para que nosotros nos lo preguntemos. ¿Soy yo acaso un pecado? ¿Soy yo acaso un ser separado? Y dices, aunque ahora digas, no, yo sigo siendo parte de Dios, dice, contestas afirmativamente cada vez que atacas. Pues mediante el ataque afirmas que eres culpable, que sí te separaste y que tienes que infligirle a otro lo que tú te mereces. ¿Y qué puedes merecer si no lo quieres? Si no creyeras que mereces ataque, jamás se te ocurriría atacar a nadie. ¿Por qué yo creo que yo merezco sufrir? Es que yo, aunque uno diga es que yo no me lo merezco, de alguna forma uno cree que se lo está mereciendo porque lo está viviendo. ¿Entiendes? Estoy experimentando esto, no, o sea, yo no me lo merezco, Dios está siendo injusto. Si no creyeras que mereces ataque, jamás se te ocurriría atacar a nadie. ¿Por qué habrías de hacerlo? ¿Qué sacarías con ello? ¿Y de qué manera podría beneficiarte el asesinato? ¿A qué se refiere el asesinato aquí? El asesinato es que el ego cree que asesinó a Dios, cree que asesinó al Hijo de Dios y en su lugar inventó, aquí estoy Sonia, aquí estoy Sonia, que camina por su cuenta. ¿Me entiendes? Entonces ese es el asesinato. Entonces cada vez que yo digo, este no es el Cristo, este me está quitando mi felicidad, estoy asesinando al Cristo en él, estoy asesinando al Cristo en mí. No lo puedo asesinar, es imposible, pero en mi conciencia me olvido. Entonces asesino mi abundancia, asesino mi felicidad, asesino mi paz, porque la sustituyo. Entonces miren cómo lo pone todo el párrafo 2. ¿Por qué iban a ser sus pecados pecados? A no ser que creyeras que esos mismos pecados no se te podrían perdonar a ti. ¿Cómo iba a ser que sus pecados son reales? A no ser que creyeras que constituyen tu realidad. ¿Y por qué los atacas por todas partes si no fuera porque te odias a ti mismo? ¿Eres acaso tú un pecado? Contestas afirmativamente a que eres un pecado cada vez que atacas. Pues mediante el ataque afirmas que eres culpable y que tienes que infligirle a otro lo que tú te mereces. Entonces viene una persona, me hace algo, ¿verdad? Y yo me ataco a mí mismo. Entiendan esto. O sea, me ataco a mí mismo viéndome como un pobrecito, viéndome ahora como un desvalido y creyéndome todas las exageraciones que me invento. Me estoy atacando a mí mismo. Ay, ahora ya no voy a poder tener el escritorio. Me estoy atacando. Ya no me quiero atacar más. No me voy a limitar a mí mismo, yo sigo siendo el amadísimo Hijo de Dios. Pues mediante el ataque afirmas que eres culpable
Si me separé de Dios, entonces no, ya no voy a atacar más mi invulnerabilidad, ya no voy a atacar más quien verdaderamente soy. Entonces dice, pues mediante el ataque afirmas que eres culpable y que tienes que infligirle a otro lo que tú te mereces. ¿Y qué puedes merecer sino lo que eres, lo que creo que soy? Si no creyeras que mereces ataque, jamás se te ocurriría atacar a nadie. ¿Por qué habrías de hacerlo? ¿Qué sacarías con ello? O sea, digamos, desde nuestro ser más elevado, observamos, respondemos estas preguntas y decimos, no son útiles. Por eso es que Jesús nos lleva así a la introspección. ¿Por qué habría de atacar al otro? ¿Qué sacaría con ello? ¿Y de qué manera podría beneficiarme asesinar al Cristo en el otro? No nos es útil, no nos interesa. Fíjense que es bien lindo porque Jesús dice, de ahora en adelante, cuando te ocurra una situación, ocurra un suceso, tengas una tentación, tú te vas a repetir, nunca odio a mi hermano por sus pecados, sino únicamente por los míos. Entonces dice, eso te lo tienes que repetir bastante. Pero aquí nos está explicando el por qué. Fíjense que no nos está poniendo a que lo repitamos sin creerlo, sino que nos está mostrando la lógica de decirnos eso, ¿no? Como para motivarnos a hacerlo. Y entonces aquí es una de las partes del curso que a mí me gusta muchísimo de cómo explica los comportamientos del cuerpo. Dice, los pecados se perciben en el cuerpo, no en la mente. No se ven como propósitos, sino como acciones. Aquí nos está poniendo un ejemplo muy bueno de la diferencia entre el contenido y la forma. Hay dos contenidos, que es el ego que se cree separado y está el contenido del Espíritu Santo. Ambos contenidos son propósitos de la experiencia humana. El propósito del ego es hacer real que estamos separados y que somos un cuerpo. Ese es el propósito. El propósito del Espíritu Santo es que recordemos que eso no es verdad y que recordemos nuestra herencia. Ese es el propósito. Esos propósitos son un contenido, son una energía que se materializan, que dan forma. Entonces, dan forma de cuerpo y de acciones, de palabras. Miren, los pecados se perciben en el cuerpo, no en la mente. A lo que yo ahora les decía, estamos en el sueño y percibimos, ¿verdad? Nosotros no percibimos mente, nosotros percibimos cuerpos, palabras, acciones, ¿verdad? Ok, los pecados se perciben en el cuerpo, no en la mente. Y el punto del engaño es que lo que no nos acordamos que ya hay un propósito detrás de esas acciones. Dicen, no se ven como propósitos, sino como acciones. Los cuerpos actúan, pero las mentes no. Eso es la lógica del mundo, ¿no? Los cuerpos actúan, pero las mentes no. La mente es como que no existe y el cuerpo es el que está actuando. Voy a agarrar el bolígrafo. Entonces tú dices, mira, es como el malévolo es el cuerpo, ¿no? Que está ahí. Y entonces lo que nos está diciendo, no, date cuenta que el cuerpo, si tú le pegas a un cuerpo, no le estás pegando a nadie, porque realmente el cuerpo no es la persona, el cuerpo es una marioneta de una mente. El cuerpo es completamente inocente. El cuerpo, fíjense que yo puedo agarrar esto, no, ya no lo quiero agarrar, lo lanzo. Ah, no, ya no lo quiero agarrar, ¿verdad? Yo estoy dirigiendo el cuerpo. O sea, yo no estoy moviendo las manos porque se mueven solas. O sea, es muy bonito porque como nos pone que nos demos cuenta de quiénes somos, entonces es importante ver al cuerpo como lo que es. Los cuerpos se perciben en el cuerpo, no en la mente. Los pecados se perciben en el cuerpo, no en la mente. No se ven como propósitos, sino como acciones. Los cuerpos actúan, pero las mentes no. Por lo tanto, el cuerpo debe tener la culpa por lo que él mismo hace. Eso es lo que nos dice la mente en automático. Eso es lo que hemos creído hasta que ya llegamos acá. Los cuerpos actúan, pero las mentes no. Por lo tanto, el cuerpo debe tener la culpa por lo que él mismo hace. No se le ve como algo pasivo, que simplemente se somete a tus órdenes sin hacer nada por su cuenta. Si tú, perdón, si tú eres un pecado, no puede sino ser un cuerpo, pues la mente no actúa. Y el propósito tiene que encontrarse en el cuerpo y no en la mente.
El cuerpo debe actuar por su cuenta y motivarse a sí mismo, es lo que nos dice el ego. El cuerpo debe actuar por su cuenta y motivarse a sí mismo. Si eres un pecado, aprisionas a la mente dentro del cuerpo y le adjudicas el propósito de esta a su prisión. Le adjudicamos el propósito de la mente al cuerpo, es lo que llama así como la prisión de la mente. Y así es como nosotros nos percibimos primero. Es como un cuerpo que tiene una mente, pero la mente uno no sabe ni lo que es. O sea, el cuerpo dirige todo y nosotros estamos así, no como quien dirige un cuerpo, sino aprisionado dentro de él. Y él parece que el cuerpo es el que está dirigiendo. Tengo hambre, tengo tal, tengo que ir para allá, tengo que ir para no sé cuál. Y uno se ve así como que el cuerpo, como si estuviéramos, no sé, ¿se acuerdan? Mazinger Z. Un muñequito dentro de un robot que se mueve, pero ni siquiera el muñequito dirige, ¿no? Sino es como, ay Dios, mira, ahora me duele aquí, ahora hago aquí. Y vemos a los demás como también, como si el cuerpo fuera el rey del reino. Si eres un pecado, aprisionas a la mente dentro del cuerpo y le adjudicas el propósito de esta, de la mente, a su prisión, que entonces actúa en su lugar. Un carcelero no obedece órdenes, sino que es el que se asegura que el prisionero las acate. Es como que el cuerpo dirige y la mente no hace nada. Más es el cuerpo el que es el prisionero, no la mente. El cuerpo no tiene pensamientos, no tiene la capacidad de aprender, perdonar o esclavizar. No da órdenes que la mente tenga que acatar, ni fija condiciones que ésta tenga que obedecer. El cuerpo solo mantiene en prisión a la mente que está dispuesta a morar en él. El cuerpo solo mantiene en prisión a la mente que está dispuesta a morar en él. O sea, el cuerpo no puede aprisionar ninguna mente, pero la mente puede creer que está aprisionada y va a experimentar su creencia. El cuerpo solo mantiene en prisión a la mente que está dispuesta a morar en él. Entonces, total, que esa creencia es una disposición. Se enferma siguiendo las órdenes de la mente que quiere ser su prisionera, lo que más o menos hablábamos hace un rato antes de conectarnos. Se enferma siguiendo las órdenes de la mente que quiere ser su prisionera. Ahora yo me aprisiono porque me dijeron en el médico que tengo tal cosa. Entonces eso es lo que yo soy, estoy prisionero de eso. Y envejece y muere porque dicha mente está enferma. El aprendizaje es lo único que puede producir cambios. El aprendizaje, acuérdense que el aprendizaje es ir recordando quiénes somos. Hemos aprendido que somos una mente dentro de un cuerpo, que es como que la mente no dirige nada y que el cuerpo es el que manda y tal y qué sé yo, y está como en automático. Y eso es lo que hemos aprendido. Vamos desaprendiendo eso y aprendemos más quiénes somos, quién es nuestra herencia. Y entonces eso empieza a producir cambios. El cuerpo, por lo tanto, al que le es imposible aprender, el cuerpo le es imposible aprender, jamás podría cambiar a menos que la mente prefiriese que él cambiara de apariencia para moldarse al propósito que ella le confirió. Entonces el cuerpo va en automático siguiendo unas órdenes que se le dio. En el momento que la orden cambia, porque nosotros ahora decidimos cambiarle de propósito a nuestra experiencia humana, al cuerpo, y obviamente el cuerpo es nuestro vehículo aquí. Entonces, la mente prefiriese que él cambiara de apariencia para moldarse al propósito que ella le confirió. Ahí el cuerpo comienza a cambiar, pero es porque se le cambia el GPS al cuerpo y él va en otra dirección. Pero el cuerpo nunca fue el que lo decidió, pues la mente puede aprender y es en ella donde se efectúa todo cambio. La mente que se considera a sí misma un pecado solo tiene un propósito. Fíjense que la mente tiene un autoconcepto.
Un autoconcepto es qué considero que soy. Y cuando la mente se considera a sí misma un ser separado de Dios, de su cuenta especial, individual, esa mente solo tiene un propósito, que el cuerpo sea la fuente del pecado para que la mantenga en la prisión que ella misma eligió y que vigila y donde se mantiene a sí misma separada, prisionera, durmiente de los perros rabiosos del odio y de la maldad, de la enfermedad y del ataque, del dolor y de la vejez, de la angustia y del sufrimiento. O sea, hay un propósito para que nosotros creamos que el cuerpo es autosuficiente. El cuerpo es autosuficiente, por lo tanto, no tengo una mente, y el propósito es seguirnos creyendo separados. Mire, aquí nos está poniendo todas las consecuencias. Fíjense que esto comenzó, párrafo uno. Solo los que se acusan a sí mismos pueden condenar. Antes de tomar una decisión de la que se han de derivar diferentes resultados, tienes que aprender algo. Es decir, esto se tomó una decisión de que estamos separados y de que vamos a vivir una experiencia de tener razón. Y los resultados son estos. El resultado viene a ser el propósito, o sea, esos resultados es para sostener por mucho tiempo la ilusión, la separación, el sueño infeliz, ¿me entiendes? O sea, hubo una idea que dijo, yo estoy mejor separado y todo lo va a vigilar para que se mantenga en separación, o sea, todas esas cosas en automático. Aparentemente es como un software que se puso, a ver, separación, separación de Dios, que no recuerde su herencia. Ok, y de aquí va a derivar un montón de consecuencias. Que el cuerpo sea la fuente del pecado, para que la mantenga en la prisión que ella misma, o sea, el culpable es el cuerpo. Yo no sé por qué hice eso, ¿verdad? Cuando uno dice, ay, no, es que yo no sé por qué respondí así, yo no sé por qué hice esto, yo no sé por qué dije esto, ay, sentí qué inocencia, qué inocencia. Lo que nos está diciendo, lo que nos está es pendiente y está ese software que pusieron allí. No significa que eres culpable, pero obsérvalo para cambiar ese software rápido. Se puede hacer el cambio, pero donde se puso el software, en la mente, no en el cuerpo. Porque el cuerpo, si se le deja así, va a seguir en esa programación. Que el cuerpo sea la fuente del pecado, para que la mantenga en la prisión que ella misma eligió y que vigila. El ego, varias veces nos ha dicho, el ego es vigilante. Por eso se pone necio, por eso a veces somatizamos así como más fuerte. Mire, antes de conectarme aquí, pero me dio hasta risa. Eran las 6:20, yo estaba terminando una sesión. Mire la hora, me puse muy contenta. Ya nos vamos a ver. A las 6:24 terminó. Me fui a peinar un poquito, fui a buscar mi vasito de agua, fui un momento al baño. Cuando me estoy mirando para acá, 6:28, decía en mi reloj, se me vino, o sea, se me vino una idea con un susto horrible que decía, eso tenía tiempo que no me pasaba, decía, cancela la sesión porque tienes mucho sueño. E inmediatamente sentí como, pero así como si me hubieran bajado el breque, pero, o sea, una cosa increíble. Cuando yo me doy, o sea, digo, ¿qué es eso? No, yo no tengo sueño, qué locura, ya hasta hace un minuto no tenía sueño, pero así como les estoy diciendo, cancela esa sesión porque tiene sueño, y era así como, o sea, tal cual, o sea, algo dirigiendo y el cuerpo a apagarse. Entonces yo dije, no, ¿me entienden? Decido de nuevo, me di cuenta, gracias, Padre, me doy cuenta de nuevo, se le cambia el propósito al cuerpo y en menos de un minuto ya el cuerpo estaba otra vez. El cuerpo no decide, se le cambia de verdad el, el, el propósito. Que el cuerpo, pero el ego está vigilante, sí está vigilante, porque justo cuando nos vamos a conectar aquí en una cosa que nos ayuda a despertar a todos, ¿no? A estar más felices todos. El cuerpo sea la fuente del pecado para que la mantenga en la prisión que ella misma eligió y que vigila, y donde se mantiene a sí misma separada. Miren, miren, les estoy contando y fíjense que me empezó a dar una ronquera. ¿Se dan cuenta? Pero nosotros dirigimos y vuelve a ver. Por eso igualmente uno se tiene que ayudar. O sea, en las cosas, uno, como yo les digo, en este caso, fíjense.
A mí me gusta dar ejemplos prácticos de mi día a día. Esto es una cosa constante. Hay unos días que está más tranquilo, otros días que está como alborotada la cosa. Pero, por ejemplo, yo ahora estoy tomando el agua como una especie de magia y me funciona. ¿Entiendes? Yo tengo la creencia de que si me llega a dar esto, me tomo un vasito de agua y se suaviza y me suaviza. Entonces, bueno, yo agradezco esa magia. ¿Entiendes? A veces es más rápida que otra cosa. Pero bueno, agradezco el agua porque sé que me funciona. Me gusta ese medio de milagros que me dio Jesús. Bueno, entonces, que la mantenga en la prisión que ella misma eligió y que vigila, y donde se mantiene a sí misma separada, prisionera, durmiente de los perros rabiosos del odio y la maldad. Saben que esta frase, yo no me acordaba sinceramente que estaba en el curso, esta parte de los perros rabiosos del odio y la maldad. Ayer que estaba leyendo esto, tenía tiempo que no leía este pedacito en particular, y me acordé de de varios libros que he leído donde explican más que todo como del diablo, ¿no? Libros de sacerdotes muy espirituales. Muy espirituales, o sea, todo el mundo es espiritual, pero que le explican las cosas de otra, un poquito de otra forma. Y no recuerdo ahora quién es el que decía que el diablo era como un perro rabioso. Cuando yo leí esto ayer, yo, wow, lo del perro rabioso. O sea, maravilloso esto, ¿no? Como fíjense cómo el amor de Dios es un contenido y en muchos caminos da una forma parecida, ¿no? De explicar. Y decía, el diablo es un perro rabioso que está amarrado, por ejemplo, en una casa. Dice, si no pasas cerca, no te va a ladrar. Si le pasa cerca, te ladra. O sea, es como que empieza así como a crear un poquito así de tentaciones y de a mover. Pero si tú te vas a donde está el perro, te va a brincar. O sea, es una cosa así como latente, ¿no? Entonces me gusta mucho y veo que utiliza aquí la misma metáfora como para que nosotros entendamos lo que es el odio y la maldad. Es una cosa allí latente. Mira, a mí me gusta mucho explicar de forma práctica. Eh, ¿Cuándo fue? El domingo. Nos pusimos, Pablo y yo, a ordenar una librería aquí de la casa. Y entonces, yo soy mucho de reciclar. Y cuando son cosas así de tirar papeles y cuadernos y tal, y a mí me gusta ponerlo en una caja de cartón, como para después llevarlo todo a reciclar. O sea, no me gusta ponerlo en una bolsa de plástico y después llevarlo a reciclar junto con papel. Me parece más práctico llevar cartón y dentro el papel, ¿no? Como, no sé, como por colaborar un poco más y no meter plástico allí. Él lo estaba poniendo todo en una bolsa de plástico. Y entonces yo le digo a él, no, 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 déjame traerte una cajita para que metas esas cosas en el cartón. Y entonces se puso como los niños en ese momento y me dice, es que eso va a botar mucho polvo. Cuando lo voltee va a botar mucho polvo. Yo le digo, no, entonces yo le digo, no. Y entonces voltea así la bolsa y empieza así como a moverla así como a lo loco, ¿no? Entonces yo voy y se la quito y yo le digo, mira, tú estás como los muchachitos, o sea, tú la estás moviendo para realmente mover el polvo y tener razón de que si se volteaba salía mucho polvo. Y se echa a reír y me dice, ¿y tú cómo se te ocurre eso? Y yo le digo, porque a mí también se me ocurren esas cosas, lo que pasa es que no la llevo a la acción, porque me doy cuenta que no es útil, pero a mí también se me ocurren. Entonces yo, cuando tú me estás haciendo eso, yo me estoy proyectando el por qué lo estás haciendo, para tener razón de que tira mucho polvo. Entonces se echó a reír y me dice, sí, me dice, sí me descubriste. Realmente yo quería tener razón de que si se volteaba, y es verdad, como tú dices, que si se pone suave, no se expande todo el polvo. Yo, claro. Pero bueno, eso, ¿no? Para que ustedes vean cómo el ego está en todas las mentes. Lo que pasa es que ya uno, o sea, a mí se me ocurren esas cosas también, es lo que yo le digo. Me dice, porque, ay, me dice, tú siempre tú eres muy buena y no sé qué. Yo le digo, a mí también se me ocurren muchas maldades, muchas, muchas, todo el día. Pero no, no, ya me veo como que no soy la persona que las ejecuta, las observo y no, veo como un disparate, me da risa,
De hecho, esa idea así de despolvorear el papel lo que me da es un poco de risa, pero no significa que yo voy a dejar que lo haga porque realmente después tengo que pasar pasando aspiradora por todos lados, ¿no? Entonces eso, el ego está vigilante y está allí en todas las mentes. Entonces, por eso no nos preocupemos que se nos ocurran ciertas cosas, porque el objetivo es que empecemos a observarlas y no es lo que nosotros somos. Por lo tanto, no nos rigen. O sea, está el perro rabioso de odio y de maldad, pero ya no nos acercamos porque no nos interesa, no somos nosotros. Prisionera durmiente de los perros rabiosos del odio y de la maldad, de la enfermedad. Fíjese, es prisionera de ellos. Yo no soy ya prisionera de eso. Quizás sí fui. No, se mantiene prisionero. Es que esto es lo que es, ¿no? De la enfermedad y del ataque, del dolor y de la vejez, de la angustia y del sufrimiento. Aquí es donde se conservan los pensamientos de sacrificio, pues ahí es donde la culpa impera y donde le ordena al mundo que sea como ella. ¿Ok? Entonces hay un contenido que le interesa que el mundo sea como ella. Y ahí entonces explica cómo es, cómo se ve a sí mismo. Un lugar donde nadie puede hallar misericordia, ni sobrevivir a los estragos del temor, excepto mediante el asesinato y la muerte. Pues ahí te conviertes en un pecado y el pecado no puede morar allí donde moran el júbilo y la libertad. Qué curioso, ¿no? Pues ahí te conviertes en un ser separado y el pecado no puede morar allí donde moran el júbilo y la libertad. O sea, lo pone como dos opuestos, pues estos son sus enemigos. El júbilo y la libertad son los enemigos del ego y él los tiene que destruir. Miren qué potente es esto, ¿no? El ego tiene un propósito y tiene un programa con la idea de destruir de nuestra conciencia el júbilo y la libertad. ¿La libertad de qué? De que no nos dirija. El pecado se conserva mediante la muerte. Claro, si ya me mato al verdadero ser, entonces se conserva el pecado. El pecado se conserva mediante la muerte y aquellos que creen ser un pecado no pueden sino morir por razón de lo que creen ser. Alegrémonos de que verás aquello en lo que crees. Esto me gusta muchísimo porque cuando uno empieza así como a tomar conciencia de que uno experimenta sus creencias, en un principio hay resistencia porque da miedo. Uno no lo ve como una gran oportunidad de libertad y de mejora, sino claro, porque eso de decir, lo que crees es lo que vas a ver. Uno dice, imagínate ese montón de creencias feas que yo tengo. O sea, eso da miedo. Entonces no nos queremos hacer responsables, sino que el mundo es así y no es que son mis creencias. Esa es la primera resistencia. No, a mí no me vengas con historias de eso, eso es de locos, eso de crecimiento personal y de espiritualidad y de las creencias. No, 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 tú no estás viendo que el mundo es así, pero llega un momento en que se va a cansar. Entonces, pero primero hay una resistencia porque el ego, el propósito es que no veamos la mente. Y en cambio aquí nos dice, mira, allá está tu liberación. Alégrate de que verás aquello en lo que crees y de que se te haya concedido poder cambiar tus creencias. Imagínense, buenísimo. Vale, sí, ok, hasta ahora he visto lo que he visto y he tenido mis creencias, pero todo lo que yo estoy experimentando es el efecto de mis creencias, pero se me ha concedido poder cambiarlas. Aquí está muy bonito esto. Entonces dices una buena noticia, el ego te va a decir esto es horrible, esto no es verdad, porque no le gusta, porque claro, si le llega a gustar, va a tener su liberación. Y ahí el propósito de que no lo crea. Por eso es otra razón por la que nosotros no nos enganchemos cuando las personas digan, no, 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 eso es un disparate, eso no, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto, no sé cuánto. Ahí hay una resistencia del ego, pero se va a cansar en su momento. No nos lo tomemos personal.
Alegrémonos de que verás aquello en lo que crees y de que se te haya concedido poder cambiar tus creencias. Y entonces nos dice, el cuerpo simplemente te seguirá. ¿Por qué? Porque tenemos un reino que reinar, que es el de nuestra mente. Cuando nosotros empezamos a reinar el reino de nuestra mente, decimos, a ver, puedo cambiar mis creencias. Ya eso es cambiar mi creencia, una básica, que ya no creo que estoy en automático y que no hay forma, sino que ya me veo, o sea, creo, eso es mi certeza, la creencia es una certeza. Mi certeza es que yo dirijo mi vida, que yo dirijo mi cuerpo. No es que el cuerpo se está moviendo solito, no. Yo estoy dirigiendo mi cuerpo. Entonces, desde esa creencia, desde ese autoconcepto, el cuerpo simplemente te seguirá. Jamás te puede conducir a donde tú no quieres ir. ¿A que no? A que nosotros no podemos estar estando en el sofá y él dice, no, yo lo que quiero es ir a comerme un perrito y se va él solo. No, no, nosotros tenemos que decir yo quiero un perrito. Pareciera que el estímulo me lo da el cuerpo, pero realmente es que yo quiero un perrito. Pero yo puedo decidir si me lo como o no. Y si yo no me levanto, el cuerpo no se va a mover. Se va a quedar así sentadito. No, no, es más, no está ni enfadado con nosotros. Es así, el cuerpo simplemente te seguirá. Jamás te puede conducir a donde tú no quieres ir. No es un centinela de tu sueño, ni interfiere en tu despertar. Esto es muy importante. Esto es muy, muy, muy importante para, para esas locuras de que es que mientras tengamos cuerpo no podemos despertar. No, el cuerpo no interfiere en eso. ¿Ok? El cuerpo no tiene el poder de ser una placa de mármol entre Dios y nosotros. ¿Entienden? Es muy bonito esto, porque lo ponemos completamente inocente el cuerpo. O sea, yo soy parte de Dios. Entonces uno dice, no es que claro, como me veo como dentro del cuerpo, entonces el cuerpo, como el cuerpo no es espíritu. Entonces el cuerpo es lascivo, el cuerpo es dañino, el cuerpo es tóxico, el cuerpo no sé qué, y se le empiezan de verdad, se le empiezan a adjudicar un poco de cosas feas al cuerpo que no tiene nada que ver. Es como si el cuerpo limitara nuestro despertar. Es que imagínate, es que mientras tengas cuerpo, eso es un problema para tu vibración porque el cuerpo come, porque el cuerpo no sé qué, o si comes tal cosa, es una locura también, ¿no? Si comes tal cosa es porque este, te estás separando de Dios, ¿de verdad? Hay una comida que tiene el poder de separarnos de Dios, porque una persona que sabe que es parte de Dios come de tal manera, en serio. O sea, yo no sabía que la comida, por eso dice Jesús, es cuestión de risa creer que algo del tiempo pueda llegar a trascender a la verdad. Nosotros seguimos siendo parte de Dios comiéndonos una torta de chocolate o comiéndonos una ensalada. Que digamos, ay, quiero el cuerpo un poco más liviano y decido la ensalada, vale. Pero no es que me como el helado y ahora me separé de Dios. Ay, si me como un helado, soy parte de Dios, pero si me como de 10 ya estoy en pecado. Nada de este mundo tiene el poder de que dejemos de ser tal como Dios nos creó. Que hagamos con el cuerpo lo que queramos, que decidamos tener de una manera más fuerte, menos fuerte, más tal, ya eso es problema nuestro, de nuestras preferencias o de lo que queramos, pero no porque no démosle ese poder de que nos separa de Dios, porque no es verdad, pero no los podemos creer. Jamás te puede conducir a donde tú no quieres ir. No es un centinela de tu sueño ni interfiere en tu despertar. Libera a tu cuerpo del encarcelamiento y no verás a nadie prisionero de lo que tú mismo te has escapado. Libera a tu cuerpo del encarcelamiento y no verás a nadie prisionero de lo que tú mismo te has escapado. Tampoco querrás retener en la culpabilidad aquellos que habías decidido eran tus enemigos.
ni mantener encadenados a la ilusión de un amor cambiante a aquellos que consideras amigos. Los inocentes otorgan libertad. O sea, soy tal como Dios me creó y otorgan libertad. Ah, porque igual que yo tengo la libertad ya de que soy una mente y yo decido mi experiencia humana tal como la quiero, los demás también tienen derecho. Esa es la libertad en este plano. Tenemos es nuestro propio juego, es nuestro propio sueño. Y si yo quiero tener el pelo de una forma, lo tengo yo, pero no tengo que criticar o tengo que decir los demás lo lleven a llevar así, porque si no, porque eso es si se ponen esa ropa, eso es, le da la libertad a cada uno que se vista como quiera. Eso sí, en esa libertad se acaba la libertad cuando te quiero obligar a. No. O sea, tú haces lo que tú quieras, pero hasta ahí. Y yo hago lo que yo quiera hasta aquí. Está bien. No te metas conmigo, no me meto yo contigo. Libertad. O sea, ese es el punto. Los inocentes otorgan libertad como muestra de gratitud por su liberación. Fíjense. Nos liberamos de los autoconceptos y le quitamos los autoconceptos que le hemos puesto a los demás. Es una muestra de gratitud que, gracias, Padre. Gracias porque yo estaba equivocado de quién era. Y lo que ven apoya su liberación del encarcelamiento y de la muerte. Haz que tu mente sea receptiva al cambio. ¿Cómo hacemos que nuestra mente sea receptiva al cambio? Cuando ocurra algo, decimos, nunca odio a mi hermano por sus pecados, sino únicamente por los míos, por los errores míos. Haz que tu mente sea receptiva al cambio. Y ni a tu hermano ni a ti se os podrá imponer ninguna pena ancestral. Aquí nos están diciendo cómo se trascienden los karmas, ¿eh? Haz que tu mente sea receptiva al cambio y ni a tu hermano ni a ti se os podrá imponer ninguna pena ancestral. Ahí cortamos con las cosas que se han venido repitiendo, quién sabe desde cuándo. Pues Dios ha decretado que no se pueda pedir ni hacer ningún sacrificio. Significa que al hacer eso nos salimos en el sueño de las leyes del ego, de sufrimiento, calamidades y todo eso, y nos vamos a las leyes de Dios. El ego exige sacrificio, Dios no. Cuando nosotros ponemos la mirada hacia nosotros, cuando nosotros eh, vemos el juicio como una utilidad para mirar el error dentro, se permite esa liberación, cambiamos la manera en que nos vemos, tomamos esa decisión. Entonces, estamos teniendo una mente receptiva al cambio. Por eso es que el Maestro de Dios tiene una mentalidad abierta. En esa mentalidad abierta se reciben los milagros. En esos milagros, el milagro lo que está haciendo es acortar tiempo de infelicidad, lo que dijo en el primer párrafo. El milagro está hecho para que seamos felices. Y lo que a nosotros nos quita felicidad son cosas que venimos cargando. Que pareciera que el culpable fuera este, fuera este, fuera este, fuera este, pero no, esos son personajes que nos están dando la oportunidad de que cortemos eso ancestral. Porque eso lo que es una nueva forma de un error que estaba allí pendiente de liberar. Pues Dios ha decretado que no se pueda pedir ni hacer ningún sacrificio. Las leyes de Dios son las que nos defienden. Ay, Dios mío, miren, esto estaba aquí. Ah, mira, Luz. El padre Pío decía que el diablo lo atracaba como perro rabioso. Fíjense, ¿será que él se lo había leído varios libros del padre Pío? A ver, dejar de compartir. Por ejemplo, que dicen en Cuaremas no se come carne. Exacto. Miren, sin embargo, o sea, em, ahora que hablamos de lo de la Cuaresma, qué cosas. Qué bien. Ayer una chica, una amiga, me escribió por el Instagram, me dice, Sonia, ¿puedes explicar algo de la cuaresma?
según la visión de un curso de milagros. Entonces yo le dije, bueno, cuando tenga un chancecito, y ahora estoy leyendo este, voy a guardarle este pedacito y o sea, lo voy a separar y se lo voy a pasar a ella. Qué cómico. Bueno, la cuaresma, acordándonos que es un símbolo de cuando Jesús se fue al desierto, los 40 días. En esos días no comió, no bebió, es como trascender por completo el cuerpo e identificarse con su verdad espiritual, ¿no? Ahí es como que ya lo poquito que le faltaba lo terminó de liberar. Aparte que fíjense cómo se retiró del mundo. Eh, en la quietud, en el silencio, escucho la palabra de Dios. Él se dedicó 40 días solo a escuchar. Si fíjense, nosotros nos dedicamos un ratico y, y, y si lo hacemos y empiezan a haber ciertos cambios en nuestra mentalidad. Pero como les decía, muchas veces no estamos en el silencio, sino aquí estamos también dedicándole tiempo, ¿ok? Y en ese silencio interno ocurren muchos cambios. Permitimos, es como, pero sobre todo con el propósito, o sea, el para qué hago el silencio. Esto es importante, porque uno puede decir, a ver, tengo que quedarme 10 minutos con los ojos cerrados y calladito, pero no le pongo un propósito claro y no pasa nada. De hecho, dice Jesús en el curso de milagros, también lo dice, en un instante realmente en el que quieras escuchar la voz de Dios puede ser mucho más poderoso que un montón de horas en silencio. O sea, no es el silencio como tal, sino es con el propósito de conectar con Dios. Conectar con Dios que no que está afuera, sino de que salga de mí, ver realmente quién soy, que salga esa luz que yo soy. Entonces, esa es la cuaresma. La cuaresma lo que nos está llamando es a que salga esa luz. ¿Qué pasa? Como estamos tan identificados con el cuerpo, muchas veces uno puede hacer un ayuno con el propósito de por unas horas o por un día, por 2 días, eh, aunque sintamos hambre, decimos, a ver, no solo de pan vive el hombre, quiero vivir esta experiencia, es toda una experiencia, yo lo he hecho. Y en la cuaresma hay como una energía de ese aspecto. Y entonces cuando dicen no se come carne en la cuaresma, vale, eso son unas creencias, pero por ejemplo, uno lo puede hacer si uno quiere, Dios no le pide a uno sacrificios, pero uno lo puede hacer, es como un ejercicio de conexión. Si soy una persona que me gusta comer mucho carne y de pronto pasar unos días sin comer carne, me empiezan a dar ganas y tú dices, a ver, estas ganas realmente, y esto es verdad, es una sustitución del amor de Dios, ¿verdad? Porque no es que no estoy comiendo, sino que es puntual esto. Esto es lo que me va a dar felicidad. Entonces yo digo, bueno, voy a entregar esto y cada vez que sienta ganas de comer carne, yo me voy a sentar. Y digo, yo quiero que me alimentes el amor de Dios. Quiero vivir esa experiencia. Entonces es toda una experiencia, porque el amor de Dios es una experiencia. Y Cuaresma es un buen momento para decidir hacer ciertos cambios. Yo, por ejemplo, en Cuaresma siempre aprovecho porque además fíjense que es muy curioso. Depende del hábito, pero hay muchos estudios donde muestran, donde explican que 40 días repitiendo algo se convierte en hábito. Eso es un Cuaresma. O sea, es muy significativo esto. Muy, muy significativo, que sean justo 40 días. Entonces, por ejemplo, yo me dije a mí misma, ¿qué voy a hacer en Cuaresma? Yo me propongo siempre en Cuaresma cosas porque son 40 días donde puedo poner mejores hábitos. Yo primero no lo decido por mi cuenta. Y yo le dije, a ver, Jesús, tú sabes que yo siempre en Cuaresma me uno contigo en ese desierto, sin algo extremo como lo has hecho tú, pero quiero que me digas qué quieres que haga, qué quieres que te entregue, qué hábito voy a aprovechar para integrar en mi vida para mi bien y el de todos. Y eso lo pregunté antes de dormir. Cuando me desperté en la mañana lo tenía clarísimo y lo estoy haciendo, que es volverme a poner bien, bien estricta de 4 horas a escribir, porque yo lo estaba haciendo, pero estaba haciendo como
como sí y no. ¿Saben? Como yo digo, estaba dedicándome 4 horas a trabajar escribiendo, pero trabajar a medias. ¿Saben? O sea, pues sí, ponía el teléfono en la cocina, lo ponía en silencio, pero no estaba, sinceramente, tan enfocada como muchas veces he estado, porque son hábitos y se pueden perder. Claro, también lo perdí porque yo antes no hacía tantos coaching y no sé qué, entonces me podía dedicar más a escribir, pero ahora estoy muy pensando, ay, voy a hacer esa psicoterapia, voy a hacer no sé qué y tal. Y yo dije, no, vale, ahora en Cuaresma se me va a poner firme, 4 horas al día, por supuesto, no, o sea, continuas, pero con un break de 10 minutos cada 50 minutos. Y estoy en la computadora. Y, ay, voy a hacer, no, aquí. Termino en 20 minutos y de pronto me pasa que me concentro tanto y esos 20 minutos se han convertido en 45. Yo digo, wow, ¿no? Lo que es ponerse. Entonces realmente yo estoy utilizando la cuaresma para hacer ese hábito que es bueno, pero lo hago como una forma de honrar a Dios, que sea lo que quiera. Y uno le tiene que preguntar, porque uno lo que tiene es que activar la comunicación. Y los días de cuaresma, ya yo he hecho muchos hábitos, por ejemplo, yo sí tengo el hábito de que me despierto en la mañana y apenas tengo un chancecito, me pongo a meditar. En estos 40 días de cuaresma, yo dije, voy a agarrar también un momento al mediodía de 5 minutos también para el silencio con el propósito de escuchar la voz de Dios. O sea, en Cuaresma le agregué al mediodía y le agregué ese hábito, es como por honrar al Padre. O sea, realmente no es o sea, el propósito es ese, honrar al Padre, conectarme con el Padre, a ver qué sea lo que tú digas, no sé qué. Entonces, sí, no como Jesús que lo hizo 24 horas, pero sí me puse en eso, ¿no? Y sí me dije, voy a estar pendiente, voy a estar más pendiente de si en algún momento eh, se me ocurren como exageraciones de comida. No, no, ningún tipo de exageración. ¿Saben? Como estar como, y me ha llevado todos estos días como a estar más presente, ¿no? O sea, me doy cuenta, ay, voy a comerme tal cosa. No, aquí ya yo comí. ¿Saben? O sea, es así como más presencia, más presencia, más presencia. Y en esa más presencia como más conexión, uno sí se siente como más amado, como es distinto, sí es una vibra diferente. Entonces, el, la cuaresma, yo sí recomiendo que uno le ponga un propósito, pero que se le pregunte a Jesús. Y por supuesto, ese propósito debe venir unido, sería bueno, con activar la comunicación a nuestro modo y como se nos ocurra. Cualquier pequeño cambio que hagamos está bueno. Nos va a llevar a estar más presentes. La idea es eso, ¿no? Salirse del automatismo, estar presente, estar en propósito no no de las acciones, sino el propósito de escuchar la voz de Dios, de no decidir tanto por nuestra cuenta. Es un momento así como más de soltar y de estar viendo más, en mi caso, así se me ha inspirado de estar viendo más las sustituciones del amor de Dios, para eliminarlas e irme al amor de Dios. ¿Ves? Entonces, así estoy llevando la cuaresma, a ver qué más. Claro, aprovechar de hacer esos cambios, por ejemplo, si yo me doy cuenta que estoy apostando mucho, puedo decir en esta época de cuaresma no lo voy a hacer y de pronto ocurre el milagro que termina la cuaresma y ya no lo quiero hacer, por decir un Sí, ejemplo, ¿no? sí, Muchas gracias. Sí, lo que yo te estoy diciendo, cuando yo veo, por ejemplo, sin ponerlo en esas palabras, pero más o menos lo mismo, si te nos ponemos a pensar, ¿no? Y Jesús nos inspira, es así como dije, cuando yo vea que se me ocurren así un poco de excesos, hábitos, que no los estaba teniendo y los estaba volviendo a tener, lo voy a cortar. O sea, es decir, que no a lo que no, a lo que sé, porque uno sabe, porque uno está haciendo las cosas, desde qué miedo, desde qué tal. Entonces, bueno, uno lo ofrece, pero no desde el propósito en el que uno normalmente lo hace, no sé, no, sino para conectar con el verdadero amor que somos y que salga como mm, nuestro yo más elevado. Para que salga nuestro yo más elevado, le tenemos que decir no al ego. Entonces, sí, claro, el ego
lo que yo les estaba diciendo. Es como un software que está en automático y cómo se lleva a cabo ese automatismo por un montón de hábitos. Es como que nos despertamos en la mañana y ya tenemos el día, todo en hábitos, en automático. Y son puros hábitos egoicos. Y son nuestra vida, curiosamente. Entonces, a medida que uno va sustituyendo esos hábitos por otros que reflejen lo que realmente nuestro verdadero ser quiere experimentar, se pasa por un periodo de transición y puede haber incomodidad, pero esa incomodidad deja de sentirse como un sacrificio cuando se hace con un propósito superior, como lo hizo Sí, Jesús en el desierto. Él sí, seguramente estaba pasando por sus transiciones, pero estaba con el gozo del Espíritu, que es lo que lo estaba sosteniendo y lo estaba motivando, aunque fuera incómodo.